Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Bueno, pues hoy tengo el gran honor de estar compartiendo con todos ustedes a una mujer que admiro un montón, supremamente exitosa, que tiene éxito en diferentes áreas, tanto profesional como de negocios, ¿sí? Es casi que una celebridad en Morelia, Michoacán, donde la conozco, entonces qué gran honor estar aquí, con Sisi Torres, una neuropsicóloga, además fundadora de una organización muy conectada con mis propios principios de mujeres que se llama Unidos Somos Más Fuertes. Y bueno, ahora voy a tener más preguntas porque con esa fundación he hecho una gran cantidad de cosas. Y el motivo por el cual estamos teniendo esta conversación es porque haber conocido dos facetas como un poco distantes de Sisi me han hecho como generar esa curiosidad de poder traer este tema, que es más bien, me voy a devolver. Entonces, conocí a Sisi hace un par de años atrás en un programa de televisión, fui invitada, entonces ella era la presentadora, que se llama Mujeres de Éxito, y en esa entrevista como que conectamos, y después de eso, esos días que yo estaba en México, entonces me llega una invitación a una sesión de sonido, sí, no sé, ahora le vas a decir un nombre mejor, pero sí, de sonido, de cuencos de cristales y cuencos tibetanos, que para mí fue absolutamente mágica. Creo que pues ya había participado de pronto en una u otra ocasión antes, pero para mí fue súper poderoso mi experiencia física, mi experiencia emocional, y además de eso abrió como un nuevo horizonte a yo entender qué sucede con esto de la energía, de nuestros pensamientos, de nuestra vibración, bueno, en fin. Entonces, eso, y después de eso, pues ahora venimos a traer este contexto de entender los negocios, no desde un lugar tan racional como técnicas de ventas, como tener resultados, que por supuesto es muy valioso, sino ir, yo diría, 20 pisos más abajo y entender que muchos de nuestros resultados en el mundo físico están conectados con nuestro subconsciente, ¿sí? Ya la parte más neuropsicología, e inclusive con nuestra energía. Entonces, muchísimas gracias, Sisi, por aceptar mi invitación, por abrir tu agenda ahorita que estás viajando por todo el mundo y estar compartiendo aquí con nosotros. Ay, mi Karim, yo soy más que feliz de compartir con una mujer como tú, que así como lo dices tú, desde que yo te conocí hicimos un clip maravilloso en el que, bueno, cuando yo te escuché hablar, yo dije, wow, con esta mujer, yo tengo que estar cerca de ella porque el conocimiento de marca personal, la energía con la que lo transmites, bueno, sé que haces clic no nada más conmigo, sino con muchísimas personas en todos lados, porque yo también sé que tú llegas a todos lados del mundo. Entonces, es una maravilla poder compartir, poder estar interactuando y que hoy lo podamos hacer desde países a muchos kilómetros de distancia y podamos estar juntas. Es maravilloso. Entonces, para mí es un gran honor estar contigo, mi querida Karen. Oh, wow, bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo primero que me gustaría que nos cuentes, sí, es en qué momento, ¿sí? Esta mujer psicóloga que está como, bueno, ya ahorita nos contarás tu carrera profesional, empiezas a entrar en contacto con esta otra área que es como un poco más sutil, que es un poco más espiritual, por decir así. ¿Cómo fue, cómo empezaste a entrar en ese camino? Fíjate que yo empecé al revés. Yo empecé por el área holística y después me fui por el área ya más formal de la psicología y por supuesto que esta área holística me abrió un panorama enorme de lo que era
pues la energía de lo que era nuestro cuerpo, de lo que era nuestra salud. Y entonces lo empecé a implementar unas cosas con otras. Empecé a meterme mucho en la medicina chamánica, en la medicina maya, en las medicinas ancestrales. Y empecé a darme cuenta de los funcionamientos que tenía. Cuando estudio psicología porque empecé por hipnosis, fíjate, o sea, empecé todo al revés. Y a mí el funcionamiento del cerebro es algo que me apasiona rotundamente, el saber cómo funcionamos, el saber qué es lo que pasa en nuestras cabezas es primordial. Cuando estudio hipnosis, me doy cuenta de las ondas cerebrales y empiezo a indagar y llego, después de estudiar psicología, a poder hacer un posgrado aquí en México de neuropsicología. Y bueno, me revoloteó la cabeza, me la voló de toda la información maravillosa. Y entonces empecé a añadir pues las técnicas que yo ya tenía. Y en ese momento que yo ya sabía cómo funcionaban las ondas cerebrales, qué era lo que producían en nuestro cuerpo, cómo interactuaban nuestros pensamientos con estas ondas, todo, llega el sonido, llega la vibración. Y entonces, bueno, fue así como complementar todo lo que yo tenía y me empezó a llamar mucho la atención los sonidos binaurales. Yo lo desde la parte científica, ¿no? Los sonidos binaurales y los sonidos binaurales sanan los hemisferios cerebrales y el hipotálamo y el tálamo y bueno, todas las partes del cerebro. Y empiezo a darme cuenta que por medio del sonido y de la vibración tenemos mejoras impresionantes. Y es cuando me meto a estudiar una certificación en sonoterapia. Ya utilizándolo de manera terapéutica, que son los cuencos tibetanos y los cuencos de cristal. Entonces empiezo yo a hacerlo como un servicio a las personas que siempre han confiado en mí, de dar meditaciones por medio de la vibración y del sonido. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer esas comunidades de personas que a la fecha de hoy me dicen, sí, ya no das meditaciones, ya no, ya las doy privadas o las doy en grupos cuando hago alguna planificación para empresas y eso. Sin embargo, sé los beneficios y los aplico todo el tiempo de lo que es el sonido. Y a ti te tocó en esa ocasión que hice justo una meditación y que para mí sí esa invitación fue muy directa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tú y yo hacemos lo mismo, ¿sí? Estamos en contacto con las personas sintiendo su vibración, analizándolas y observándolas, tú en tu área de saber por dónde guiar su marca personal y yo por dónde guiar toda su parte espiritual y psicológica, emocional, ¿no? Pero todo es vibración. Tú te das cuenta, y eso lo vamos desarrollando con el paso del tiempo, que llegas y ves a una persona y sientes algo. Y es esa vibración. Y esa vibración que esa persona tiene dentro de sí, pero que normalmente no hacemos consciente. Entonces, ahí empieza toda esta revolución del sonido y de la vibración, mi querida Karen. Qué increíble. Algo que yo hablo mucho en mi contenido es que llegó un momento donde yo me di cuenta que el nivel de éxito no tiene nada que ver con aprender más o con entender mejores estrategias, mejores maneras de comunicarse. Por supuesto, siempre tendrán un gran valor, pero hay ese límite que solo se supera cuando empezamos a hacer un enfoque un poco más subconsciente y uno de esos elementos es la vibración. Una de las maneras en las cuales yo lo veo y lo transmito constantemente es esa coherencia entre lo que cada persona es y su mensaje, que muchas veces viene como guiado del, no, es que esta es la última moda y eso es lo que hay que hacer. Y hay, en ese proceso de desarrollar una marca personal, que hay cientos de diferentes caminos, diferentes expertos, libros y herramientas, hay muchas personas que empiezan a obligarse a hacer cosas que no necesariamente van en congruencia con quienes son ellos y pues con su mensaje. Entonces,
una de las cosas que yo hablo mucho es acerca de empezar a entender quién tú atraes, muy probablemente es una vibración que tú estás emitiendo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que me cuentes un poquitito, como desde tu perspectiva, cómo explicas eso y cuál es la función del sonido para poder realinear eso y permitir como tener más claridad, porque en muchas ocasiones no es tanto de entender, sino de sentir. No sé si hace sentido esta pregunta. Sí, sí, sí. Fíjate bien, dijiste algo muy cierto. Hay personas que estamos viendo, tú en tu área de guiar su marca personal, pero que tiene que ver mucho con lo que dice y lo que hace, ¿no? En el área desde la vibración, podemos nosotros equilibrar desde lo que pensamos, decirlo y hacerlo. Si somos bien honestos, todos los seres humanos no lo hacemos. Pensamos una cosa, decimos otra y terminamos haciendo otra, ¿sí? Sí, total. Ahí empieza la vibración. ¿Por qué? Porque el pensamiento produce ondas cerebrales que se miden en hertz, igual que un foco. Estas ondas cerebrales, por supuesto, tienen una vibración y esta vibración va a tener una ley de atracción. Así funciona nuestro cerebro. En neuroventas hoy lo vemos, ¿no? Toda esta parte empresarial aplican mucho toda la estrategia de la neuro. ¿Y qué pasa? La vibración va a estar equilibrada si yo tengo esta triada, pensamiento, digo, hago. Pero está en un total desequilibrio cuando pienso una cosa, digo otra y hago otra. Y esto mucha gente dice, ay, sí, sí, ¿cómo es cierto? Empieza a equilibrarte y empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque tu enfoque de tu cerebro, de tu energía, que va a producir una vibración, se va a dirigir hacia donde tú quieras ir. ¿Tú quieres esto? No sabes cómo hacerlo, pero tu cerebro ya está maquinando y está vibrando para poder llegar a su objetivo. No sé cómo lo voy a hacer, pero tu cerebro sí. Entonces, cuando yo sé el qué, mi cerebro va a saber el cómo lograrlo. Y esto produce una vibración que obviamente va a irte acercando a personas o a situaciones que te van a llevar a tu objetivo. Todo esto es con un trabajo, como lo decías tú también hace rato, del conocimiento de cada persona. Yo con qué cuento, yo qué quiero, yo qué soy, hacia dónde voy, son preguntas que tú haces cuando empiezas a hacer este perfil de marca personal, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr? Y si te das cuenta, y no me vas a dejar mentir, a ti te pasa que te dicen, es que no sé, es que no sé. Total. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo encender el computador, no sé cómo usar redes sociales, no sé qué decir, sí, completamente. ¿Estás de acuerdo? Y en ese no sé, hay un desequilibrio de pensamiento y obviamente vibracional. ¿Para qué nos ayudan los sonidos binaurales? Los sonidos binaurales nos ayudan justamente a que el sonido entre por un lado y salga por otro. Si tú te fijas y quien nos esté escuchando haya podido tener la oportunidad de estar en una meditación de cuencos, sobre todo los de cristal, los de cuarzo, el sonido es tan fuerte y los hertz son tan altos que por supuesto entra por un oído y sientes que te sale por el otro. Esta vibración va a hacer que haya un equilibrio neuroquímico en tu cerebro y este equilibrio neuroquímico va a hacer que tus pensamientos sean más claros. Hoy en día, y después de la pandemia, nos hemos visto, en mi caso, en mi área, rebasados con el tema de la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque toda la pandemia nos trajo miedo, angustias, inseguridades, pérdidas y muchas otras cosas de trabajo, de chalala. Al cerebro no le gustan los cambios. Cuando se somete a tantos cambios de sopetón, de golpe, pues obviamente viene un desequilibrio neuroquímico. ¿Cómo nos pueden ayudar los sonidos binaurales? Justo a esto, a poder estarlos escuchando, sobre todo antes de dormir. Es una recomendación que yo siempre les doy, porque antes de dormir, nuestro cerebro se va a quedar con lo último que pensamos.
Y el sonido binaural nos va a ayudar a bajar los niveles de cortisol para bajar el estrés y desde ahí poder descansar de mejor manera. Entonces, por eso yo muchas veces les recomiendo busca en estas plataformas sonidos binaurales, sonidos con cuencos tibetanos. ¿Por qué? Porque te van a llevar a bajar tus niveles de estrés y entonces va a empezar a existir un equilibrio y este equilibrio va a hacer que tus vibraciones estén acorde con lo que tú eres. Y que aparte, en la parte física, hay un buen funcionamiento en tu cuerpo. Claro, por supuesto. ¿Qué tipo de hábitos o de ejercicios, aparte de ese que me parece genial, sí, buscarse sonidos binaurales antes de dormir, o qué prácticas tú puedes sugerir para esas personas que como que pronto no saben por dónde empezar, no saben qué es lo mejor y que ven que puede ser una gran herramienta para empezar a tener esa claridad que están buscando? Mira, mucho, y este ejercicio que les decía de poner el pensamiento, el vocabulario y la acción es un gran ejercicio. Y es un gran ejercicio de reconfiguración neuronal. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo estoy atenta a mis pensamientos y a que debo, y ahí sí aplica la palabra debo decir lo que estoy pensando, ya ahí ya empieza a haber un equilibrio. Y ya a la hora de yo ejecutarlo, ya entonces estoy teniendo este equilibrio. Este es un súper ejercicio para trabajar. Yo les digo, si tú lo haces, te puedes ahorrar no sé cuántas terapias. Porque cuando empiezas a darte cuenta que puedes lograr lo que piensas, lo que dices, y lo logras hacer, ahí ya estamos trabajando amor propio, estamos trabajando autoestima, estamos trabajando programaciones de nuestros ancestros, estamos trabajando tantas cosas en un solo ejercicio. Y esto nos ayuda muchísimo. Si a esto yo le auno toda la parte de los sonidos, ¿por qué crees que la música es tan importante para los seres humanos? Claro, porque genera cambio en las frecuencias cerebrales. Claro, y empezamos a producir oxitocina, serotonina, tiamina, dopamina. La música es parte de nuestro ser. ¿Por qué la música hace que vibren nuestras células? Y al vibrar nuestras células, existe una vibración de nosotros. La música, poca gente, yo creo que he escuchado una de no me gusta la música. ¿Y es por qué? Porque trae un tema de depresión impresionante o porque de verdad todo lo que ha vivido ha sido muy duro, pero la música, así sea a distancia, el cuerpo le escucha, el cerebro le escucha y empieza a ejecutar una nueva vibración. Pensé que iba a decir, así sea reggaetón, el cuerpo la escucha. Porque para todo hay, amiga. Porque, de verdad, hay gente que no tiene, es decir, cualquier tipo de música tiene ese mismo efecto o hay cierto tipo de música que es más favorable. Mira, normalmente toda la música obviamente cambia nuestra vibración, pero si estamos siendo claros y queremos trabajar sobre nuestras reprogramaciones, la música clásica es fantástica para estudiar, para concentrarme, todo. La música de jazz, los sonidos muy agudos, hacen un efecto similar a los sonidos binaurales, que son los sonidos que ejercen los cuencos, que son, si te fijas, muy altos y luego muy graves y luego muy agudos y luego muy graves. ¿Por qué? Porque el subir y bajar del sonido va a hacer que nuestros hemisferios cerebrales empiecen a trabajar a la par y al trabajar a la par tenemos una excelente producción de neuroquímicos. Entonces, la música siempre nos va a servir. Hay ciertas canciones o ciertos géneros de música que nos hacen poner de muy buen humor. Tú has de tener 3, 4 canciones que las pones y dices, ay, me pone de buenas. Pues ahí ya estás elevando tu vibración. Por eso yo les recomiendo mucho a los directivos de empresas que guío, a las personas que acompaño en sus procesos, le digo, cuando tengas una presentación, sobre todo tú que eres conferencista, y que vayas,
pon esa canción que te llene de energía antes de entrar al escenario y vas a entrar con una energía que todo tu público se va a quedar así de wow, nos flechó. ¿Por qué? Porque ya vienes con una elevación de vibración alta, puesto que la atención de la gente la vas a tener. ¿Por qué? Porque tú estás generando esa vibración desde ese bienestar. ¿Sí? Sí. La respiración es otra gran técnica. Nosotras que somos antes que nos paramos, que todo, claro que sentimos miedo. Perdón, ahorita volvemos a la respiración, pero algo que me hiciste caer en cuenta es que yo antes de tener una llamada con alguien como para evaluar, hay muchas personas que quieren saber pues si el proceso conmigo es apropiado o no. Entonces ahora que lo mencionas, yo no pongo, sino pongo como una música más de cuencos, más de vibración, más tranquila, o sea, siempre trato como más bien de estar en un estado muy tranquilo para poder escuchar. Entonces, por un lado, sí está conferencia, es algo que me ponga a saltar, que me ponga emocionada, y por el otro está en el poder ser de servicio, que ahora que me lo estás diciendo, pues es un hábito natural, o sea, no fue como que yo naturalmente dije, no, esto quiero, entonces pongo, o sea, mi música, la escucho y me permite estar 100% presente y hacer como una pausa en todas las cosas que tengo que hacer el día a día para poder estar con esa persona. Así es. Y fíjate, yo les comparto y te comparto que cuando yo estoy en sesión privada, normalmente tengo ciertas frecuencias en música, ¿sí? Normalmente tengo una frecuencia de 369 o tengo una frecuencia de 888 Hz. ¿Para qué? Para poder bajar los niveles de estrés de mis pacientes y puedan escucharme y puedan ellos liberar mucho de su sentir. Entonces, claro que la vibración, claro que el sonido tiene muchísimo que ver con nuestra vida, en nuestro día a día. Y por eso dice, ¿eres música por dentro? Pues sí, somos música porque necesitamos la vibración para que nuestros órganos trabajen de manera adecuada. Y da igual el sonido de la música o algún tipo de, no sé, cierto tipo de parlantes funciona, otros no, tiene que ser en audífonos. Háblame un poquitito más acerca de eso. Ya, cuando yo quiero tener una programación más directa al inconsciente o al subconsciente, sí es importante los audífonos. Sí. Si lo quieres más ambiental, también sirve porque entonces va a ser en esta comunidad que tú tengas bajar o los niveles o elevar los niveles de las personas con las que tú quieras estar. Entonces sí es muy importante el tener a veces esa música a cierto volumen donde apenas se perciba y que digas, ay, ya ni cuenta me doy que está la música. Tú no, tu consciente no, pero tu inconsciente sí, porque lo mantienes en un estado de vibración equilibrado, ¿no? Entonces, claro que sí tiene que ver mucho el sonido. Las personas que oyen a muy, muy alto el sonido, por supuesto que lo único que van a hacer es alterar sus ondas vibracionales, sus ondas delta, beta, gamma, todas estas ondas que el cerebro produce. A la hora de tener este sonido tan alto, hay ya un desequilibrio y entonces a la larga sí puede traer consecuencias. Entonces, tú muy bien, porque yo sé que aunque no lo supieras, traes la música por dentro. Ay, gracias. Ahora sí continúa con lo de la respiración, que eso también es otro tema súper poderoso. Que también creo que tú trabajas mucho en la respiración, ¿no? La respiración es una técnica milenaria de Oriente, donde los budistas la aplican muchísimo para poder llegar a estos estados internos de meditación por medio de la respiración. Y hoy, por medio del mindfulness, que es una de las técnicas que yo aplico hoy en día, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, hago esta parte de respiración y me dicen, ay, sí, nos vas a poner a respirar, nos vas a poner a meditar. No, simplemente en contacto contigo mismo para que desde ahí, como decías tú, tantos escalones abajo, empecemos a trabajar con quién, contigo. ¿Qué es lo que tú tienes para que lo tienes? La respiración nos hace llegar a ese estado profundo de conciencia de nuestro ser. Y en la parte neuropsicológica o en la parte neurofísica es que te produce una oxigenación neuronal bastante alta.
que nos va a ayudar a relajar el sistema nervioso central y entonces a bajar mis niveles de estrés. 2, va a elevar los grados de concentración. 3, te va a sacar de ciertos estados de ánimo en los que tú estás con estos pensamientos que les llamamos rumiantes o pensamientos obsesivos compulsivos. La respiración va a hacer que ¡pum!, se truenen y tú puedas seguir avanzando. La respiración es la mejor medicina que el ser humano tiene y que, si somos honestos, nunca la hacemos consciente. Ajá. Entonces, un ejercicio muy bueno es despertar y hacer consciente tu respiración, porque ya desde ahí ya estás programando tu cerebro a que vas a tener un día equilibrado, a que vas a poder controlar estas emociones de situaciones que nos llegan a todo mundo, de decir, el susto es, a ver, déjame respirar, hago un stop, respiro, puedo hacer 5 respiraciones profundas y la exhalación es... Eso, esas 5 respiraciones que tú hagas en tu stop van a ser tu mejor píldora para poder avanzar y poder resolver. Entonces, son técnicas que nos sirven muchísimo, muchísimo. Sí, wow. Bueno, algo que me gustaría que compartas un poquitito también como herramientas prácticas es para esas personas que sienten que en estos momentos no están teniendo los clientes que quieren o no están generando el tipo de resultados que quieren o no tienen la experiencia de trabajo que quieren, sí que se van a hacer más aquí en la parte racional. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿sí? ¿Qué pueden hacer ellos? Primero identificar, yo hablo mucho del, ok, ¿qué es lo que hay aquí que estás atrayendo a esas personas? De pronto tú tienes otra manera de explicarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el otro hemisferio del cerebro que no es tanto de la parte racional? Cuéntanos un poquito. El hemisferio derecho es el hemisferio emocional, el hemisferio izquierdo es el racional. Los hombres por lo regular trabajan más con el izquierdo que con el derecho. Las mujeres trabajamos a veces más con el derecho que con el izquierdo, pero los sonidos binaurales nos van a ayudar a tener este equilibrio. Pero si estoy en este proceso en el que digo, las cosas no me salen como quiero, regreso al punto. Vete adentro y observa tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Si tu pensamiento rumiante o tu pensamiento obsesivo es no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, acuérdate de la fórmula que les acabo de dar, que les digo yo que es la fórmula mágica. Pensamiento genera energía y esta energía una ley de atracción. Si yo digo no tengo, ¿qué estoy produciendo? No tener. Mucha gente me dice, sí, pero ¿cómo voy a decir que sí tengo, que si no tengo? Bueno, tú dile a tu cerebro lo que quieres que él produzca. Engáñalo. Repítelo 100,000 veces que sí tienes y cuando menos te das cuenta, llega. Y mucha gente me dice, ay no, y cuando yo digo, sí funcionó, claro, el funcionamiento del cerebro es ese. ¿Tú qué tienes tu marca personal? Es que no tengo los resultados, ok, entonces tú puedes guiarlos en decirles, vete adentro. ¿Qué estás creyendo tú de ti? Que no vales, que no puedes, que no eres exitoso, que no eres suficiente, que te falta estudiar más, que es el síndrome del impostor, ¿no? Tantas cosas que pueden estar ahí dentro que no dejan que fluya todo su potencial. Porque yo se lo digo, todos los seres humanos tenemos el mismo potencial. El tema es cómo lo trabajas. El tema es qué tanto crees en ti. Y ahí viene la chamba. Por eso te decía, a fin de cuentas, tú y yo hacemos algo muy similar, cada quien en su área, ¿no? Tú desde esta parte de marketing, esta parte de imagen, todo, pero la imagen siempre viene, como lo dijiste tú muy bien, y te lo voy a robar esa frase, ¿no? 10 escalones abajo. Que es desde nosotros mismos. Tú te encargas de ver la personalidad, de ver hacia dónde va. Yo me encargo de ver que esa personalidad tenga los sustentos, tenga la fuerza desde esta percepción y de esta credibilidad de uno mismo. Y ahí vienen los trabajos, que son ejercicios, sí son ejercicios, porque la psicología como tal a mí me encanta, pero la psicología no nos da tantas herramientas como la neuro. La neuro nos ayuda a reprogramar nuestro cerebro.
La psicología además nos ayuda a liberar y a entender por qué, ¿no? Y sí, el cerebro cuando comprende qué está sucediendo, puede encontrar soluciones. Así es. Seguramente tus personas, no pacientes, las personas que tú les llevas toda su marca, dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Ajá. El Sí, por claro. qué nos lleva a la frustración, el para qué nos lleva a la solución. Entonces tú cámbiales. Porque, a ver, ¿para qué crees que estás pasando esto? Claro. De ahí inmediatamente abres el subconsciente y ya te puedes dar cuenta cuál es su bloqueo para avanzar. Su bloqueo para decir, yo les platico mucho en mis conferencias que hace años me invitaban a entrevistas a televisión a hablar de mi tema, ¿no? Okay. Y en esto, en alguno de los programas que me dijeron, sí, cada 8 días vas a tener tu sección de 10 minutos. Ah, perfecto, padrísimo, ¿no? Y de repente me dicen, sí, ¿te puedes quedar de conductora? Bueno, yo me paralicé, el estómago se me hizo así. Dije, claro que no. Era un programa en vivo de 2 horas, hablando de política, deportes, gobierno, de todo un poco, ¿no? Era un programa de revista y yo decía, yo no sé de nada de eso. Okay. Y me parece que claro que no, yo vengo a mi entrevista y ya, por favor, sí, miradnos, el favor, te desenvuelves bien todo, cosa que yo nunca había visto en mí. Yo lo hacía porque yo llegara a más personas, porque tal vez atrajera más pacientes en aquel entonces, ¿no? Y cuando me dicen eso, volteé a verme y dije, ah, caray, ¿qué están viendo en mí que yo no estoy mirando? Claro. ¿Sí? Y entonces me detuve, respiré y dije, a ver, pues sí, algo están viendo en mí que yo no estoy viendo. Y no lo estoy viendo, pero ¿qué sí veo en mí? Ah, bueno, tengo facilidad de palabra, creo que no me veo mal ante la cámara, creo que soy ocurrente y creo que puedo desarrollar alguna plática de donde sea porque tengo esa facilidad. Dije, ok, sí tengo herramientas. Pero mi cabeza me decía, no. Y me lo volvieron a decir y yo no. O sea, mi miedo actuaba, ¿no? Hasta que dije, a ver, tranquila, ¿cuál es tu miedo? Y mi miedo, mi resistencia era equivocarme. Era que dijeran que tonta. ¿Cómo no sabe eso? ¿Sí? Y entonces regresé a mí y dije, a ver, ¿no naciste sabiendo todo? Y de equivocarte te has hecho la mujer que eres hoy. Así es que, si está la oportunidad, hazlo. Claro. Llegué y le dije, me aviento un mes, pero me van a enseñar cómo voltear a cámara, cómo escuchar el chícharo, todos, y si nosotros te enseñamos, perfecto. Llegó un punto en que yo llegaba y le decía, ¿quién viene hoy al programa? Ah, fulanito, fulanito y fulanito. ¿Y de qué voy a hablar con ellos? De lo que quieras. ¡Ah! Es justo. Entonces ya fui haciendo un método de decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sisi Torres, hoy tu entrevista, ¿cómo quieres o de qué quieres hablar? Entonces ya el invitado me decía de qué quería hablar y ya sobre eso yo desarrollaba el tema. Me quedé 2 años, no un mes. ¿Sí? Y eso hoy me abrió muchísimas posibilidades de llegar a muchos lados, pero muchas personas, y yo platico mi experiencia, porque muchas personas se quedan en el, sí me gustaría, tal vez puedo, pero ya no lo ejecuto. ¿Por qué? Por mis resistencias. Y estas resistencias obviamente que van a hacer que mi vibración vuelva a bajar. Porque entonces dejo de creer en mí. ¿Sí? Sí, y es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, te puedes ir, pero siempre hay algo en lo que te puedes quedar. Sí, ya para terminar, me gustaría que compartas una película que recomiendas de tu área o que tú dices, wow, esto puede abrir un nuevo escenario, y un libro. Mira, este libro y este escenario, esta película es un libro que para mí ha sido primordial en varios transcursos de mi vida, que se llama Comer, Amar y Rezar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo recomiendo y por qué recomiendo la película? Porque justamente en esta película nos podemos dar cuenta qué tan profundo o qué tan hundidos podemos estar en la depresión, pero en el momento en que empezamos a conocernos a nosotros mismos, podemos desarrollar y podemos atraer
lo que yo estoy sanando en mí. Entonces, este libro yo lo recomiendo mucho. El libro de Anatomía del Corazón es un libro maravilloso de un monje budista, y el libro de la alegría. El libro de la alegría yo siempre lo recomiendo y lo regalo a las personas que más amo, porque este libro nos habla el Dalai Lama y el arzobispo Tutu, que ya falleció, de cómo ellos abordan las emociones, cómo ellos las gestionan. Entonces, son libros que nos van a ayudar mucho a abrirnos a esta parte neuro, pero también a la parte espiritual, que va totalmente de la mano, porque somos cuerpo, mente y espíritu, definitivamente. Somos esa triada. Así que ahí están. Bueno, ya me iré a buscarlos porque esos últimos dos no los conozco. La Anatomía del Corazón y la Felicidad. ¿Cómo es el nombre? El libro de la alegría. El libro de la alegría. Ok. Sí, después te mando las fotos para si quieres tú compartirlas, las tengan de las portadas, porque son libros maravillosos que de verdad te abren a una perspectiva del sentir, y sentir es vivir. Así es que tenemos que estar todo el tiempo sintiendo. Quien diga que sientes nada, está muerto. Ajá, así es. Bueno, sí. Vivir viviendo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Bueno, y si la gente se quiere conectar contigo, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Cuáles son? Cuéntanos un poquito acerca de cómo es tu presencia digital. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todo como psicoterapeuta Sisi Torres. Ahí pueden encontrar todo en YouTube. Bueno, pueden encontrar el programa de radio que les comparto por ahí. Pueden encontrar entrevistas. En TikTok muchos consejos, al igual que en Instagram. En Facebook les comparto muchos artículos y mucho de lo que escribo personalmente. También ahí en el perfil profesional es donde les comparto lo que yo escribo, y ya en el perfil de la psicoterapeuta, bueno, pues todos los temas que abordamos de la mente, del sentir, del pensamiento, de todo junto con pegado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Sisi. Espero pronto podamos darnos un abrazo presencial. Ya lo programé, ya me vi en Colombia. Ah, bueno, entonces aquí nos vemos en Colombia. En México, por favor. Así es, también. Un abrazo entonces, que estés bien. Gracias por este espacio, te mando un abrazo enorme. Y así concluimos otro emocionante episodio de Marca Personal y Liderazgo. Espero que hayas encontrado valiosos consejos e ideas para fortalecer tu presencia personal y potenciar tus habilidades de liderazgo. Si deseas explorar y discutir tu propio proceso de marca personal, o si estás interesado en llevar esta conversación a un público más amplio a través de una conferencia inspiradora, me encantaría conectarme contigo. Visita el link en la descripción de este episodio y programa una conversación. Asegúrate de suscribirte para no perderte futuros episodios cargados de conocimientos y perspectivas importantes. No olvides suscribirte para más consejos y motivación, y recuerda, no subestimes el poder de reconocer tus propios logros. Tu historia de éxito puede ser la chispa que inspire a otros a perseguir sus sueños.